Amados, en este día tenemos un tema muy interesante que se llama la venida de Cristo en dos etapas. Amén. O sea, en dos tiempos. Vamos a estudiar estas dos venidas del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Sí, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, que tú nos preparas espiritualmente a todos tus hijos, Señor, para recibir esa venida, Señor. La venida principal, la que nosotros estamos esperando, Señor, es tu primera venida, que vienes en las nubes a levantar tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esas dos venidas, Señor, para no confundirnos e irnos preparados ya en la primera venida tuya, Señor. Esa es nuestra bendita esperanza. Ayúdanos a entenderla para prepararnos para el Señor, para no quedarnos para la segunda venida, sino irnos en la primera, Señor. Porque si nos quedamos de la primera, vamos a pasar muchos problemas. Y tú nos quieres evitar eso. Por eso este tema de hoy, Señor, que tú nos vas a hablar, para que hacer la diferencia de las dos etapas de tu venida. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. La venida de Cristo en dos etapas. Estas dos venidas, amados hermanos, las vemos aquí en la Biblia. La primera etapa viene a las nubes a levantar su iglesia al cielo. Esa es la que estamos nosotros esperando. Para que no pasemos los 7 años de la primera etapa. La primera etapa para irnos al cielo antes de la tribulación. Y la otra etapa es 7 años después, al final. Ya. Después de 7 años que nosotros nos vayamos ya en el levantamiento, ahí viene la segunda vez del Señor, pero ya viene a juzgar. Ya no viene a levantar a la iglesia, no. Viene a juzgar a toda la gente que se quedó en la primera etapa. Ya viene para juicio. A juzgar al mundo rebelde que se quedó en el arrebatamiento. Entonces tenemos que apreciar claramente que la primera etapa es para bendición, la que estamos esperando, y la segunda etapa es para juicio. Ahora veamos la venida del Señor a levantar su iglesia, su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como llamamos el rapto. Exacto, el levantamiento o el rapto. Veamos nosotros en Juan 14, del 1 al 3. Vamos a comenzar con la Biblia, que el Señor mismo personalmente nos habla. Porque son palabras textuales del Señor Jesucristo que están escritas aquí en Juan 14, del 1 al 3. Y Él nos va a decir, para que no nos turbemos, para que no nos preocupemos, para que estemos confiados en Él. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios Padre, creed también en mí, en el Dios Hijo. Amén. En la casa de mi Padre, dice Cristo, muchas moradas hay, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como ya se fue cuando resucitó, y os preparar el lugar, que está preparando ya el lugar del Señor, las mansiones, vendré otra vez. Eso es lo que estamos esperando. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, amados hermanos, viene personalmente a llevarnos al cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para ir para ese momento glorioso. Veamos en Primera de Corintios capítulo 1 del 7 al 8. Primera de Corintios capítulo 1 del 7 al 8. Vemos aquí un ejemplo que nos da la iglesia de Corintios, que estaba preparada para recibir al Señor ya. Estaba bien instruida. Y dice así, Primera de Corintios 1 del 7 al 8, dice: de tal manera, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, que nada os falta en ningún don. Ya ustedes tienen todos los dones, esperando la manifestación
o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, a levantar la iglesia, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados y la medida que tenemos que estar irreprochables para irnos con Cristo al cielo con nuestro cuerpo glorificado, para ya irnos al cielo con el Señor con un cuerpo eterno, glorificado, con el cuerpo con el cual resucitó el Señor Jesucristo. Ahora veamos en Filipenses capítulo 3 del versículo 20 al 21. Filipenses 3. Versículo 20 al 21. Bendito sea el Señor. Aquí nos recuerda el apóstol Pablo cuál es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, no es ninguna nación, no. Nuestra verdadera y eterna ciudadanía está en el cielo. Dice aquí la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, cuando Él venga a levantarnos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo humano, carnal, enfermizo, que se ha envejecido o se está envejeciendo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo glorioso, resucitado y eterno con el cual resucitó Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que en Cristo nuestra ciudadanía está en los cielos. Que si nos mantenemos en Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso esperamos al Señor Jesucristo preparados en santidad, irreprensibles. Ahora veamos en 2 de Timoteo 4 al 8. 2 de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Mira, aquí nos da una señal el Señor, porque el Señor trabaja con señales visibles para que nosotros podamos entender. Y dice así, 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que aman la venida de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar, esperar, preparados esa venida gloriosa de Cristo. Eso es amar a Dios, amar nuestra ciudadanía en los cielos, amar nuestra santidad. Eso es lo que tenemos que amar, hermano. Una señal distintiva de los hijos de Dios es que no nos sentimos cómodos viviendo ya en este mundo. Todos nosotros que amamos al Señor tenemos esta bendita esperanza de irnos con el Señor al cielo, y por eso ya vemos, este mundo es incómodo para nosotros, porque no encontramos la verdadera felicidad, no encontramos lo que nos espera realmente, lo que la Biblia dice que nos espera arriba. Amén. Las mansiones celestiales, un cuerpo glorificado, conocer a Dios, reunirnos con nuestros familiares que se fueron allá con el Señor. Eso es algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Y dice así, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada. Repito, aguardando, eso es lo que tenemos que aguardar, esperar
la esperanza bienaventurada y la manifestación, la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Bendito sea el Señor. Nuestra esperanza gloriosa, amados hermanos, es irnos con Cristo y unirnos a Él por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Sí, amados. Veamos en Tito 2, 13 y 14. Tito capítulo 2. A ver. No, ya leí. Ya leímos 2, 13, 14. Es aquí. Colosenses 3, 1 al 4. Retrocedamos un poquito. Colosenses 3, 1 al 4. Bendito sea el Señor. Y dice así: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, para haber resucitado con Cristo, tenemos que primeramente morir al mundo. Dejar de amar al mundo para poder vivir. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No observes tanto las cosas terrenales, porque eso todo se va a quedar aquí. Tenemos que mirar más lo espiritual, lo celestial. Porque habéis muerto al mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, allá en el cielo. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, la vida de Cristo con ese cuerpo resucitado, venga a levantarnos. Entonces, aquí para entender un poquito, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él venga a levantar su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a ser manifestados con un cuerpo glorificado como Él en gloria. Amén, gloria a Dios. Para podernos irnos al cielo ya. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, amados, que en Cristo nuestra ciudadanía está en el cielo. Por esa razón esperamos al Señor Jesucristo preparados en santidad. ¿Y de qué manera nos santificamos? Mirando más arriba que abajo. Porque cuando miramos mucho lo terrenal, la santificación se nos hace más lejana. Se nos complica. Porque vemos mucho el mundo. Pero cuando miramos arriba, lo que nos veamos espera. las señales de Dios. Lo que nos espera. Ahora estamos viendo la señal de Dios, están nevando. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque Él es el que manda la nieve. Así que nos gozamos por toda esa cosa. Porque eso es pasajero, ya va a pasar. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora veamos en Mateo 24, 21. Mateo 24, versículo 21. Mira aquí el Señor nos advierte para que nos preparemos concienzudamente para ese viaje maravilloso. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí el Señor Jesucristo nos está advirtiendo de ese juicio divino que viene. ¿Para quién? Para los que no están preparados, para los que se queden del arrebatamiento, para los que se queden de esa primera etapa que el Señor viene a levantar la iglesia. Allí tenemos que irnos, hermanos, porque si no, viene esa gran tribulación. Por eso Cristo viene a librarnos de esa horrible tribulación, para que no pasemos
Y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da el Señor. Veamos ahora en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Bendito sea el Señor. Por eso aquí la Biblia es bien clara, hermanos, y nos enseña y nos educa para prepararnos concienzudamente para irnos pronto. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo. Eso es lo que estamos hablando. Cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él mismo anunció del juicio que viene. Y Él viene a levantarnos antes del tiempo. La primera etapa para que no pasemos esa tribulación. Esta es nuestra bendita esperanza, mis amados. Amén. Esperarlo preparados para irnos con Él. Ahora veamos algo muy importante. En Primera de Tesalonicenses mismo, capítulo 4, del 13 al 17. Que vemos aquí esta información gloriosa que nos da el Señor. Entonces, abre el entendimiento. Y dice así. Y dice Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo, ellos saben que no van a ver en el cielo nunca más a sus familiares. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Porque aquí el Señor llama dormir a la muerte, porque realmente es eso, un sueño nada más. Por lo cual dice: os decimos esto en palabra del Señor, palabra de Dios, que nosotros, que vivimos, Amén, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no, porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, amén, reunidos en un solo grupo en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué buenas noticias, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estas son promesas que se tienen que cumplir. Depende de nosotros que alcancemos esa victoria. amén, gloria a Dios. Vemos entonces aquí que al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado, celestial y eterno. Y eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Como dice la Escritura. Vamos a comprobar lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Primera de Corintios 15, versículo 51 al 53. Bendito sea el Señor. Y aquí está para que nosotros nos demos cuenta. Y dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No. Porque si viene el Señor ahora mismo a levantar su iglesia, nosotros que estamos vivos no hemos muerto, no estamos en el sueño de la muerte. Pero todos seremos transformados, vivos y muertos.
vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado y eterno. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en ese cuerpo incorruptible y eterno. Porque es necesario, dice, porque es necesario que esto mortal, terrenal, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el Señor. Amén. Es necesario que nos vistamos con ese cuerpo glorificado y Amén. eterno para subir al cielo. Amén. Porque como el cuerpo viejo, terrenal, no podemos. Está limitado. Pero con ese cuerpo glorificado ascendemos como un cohete al cielo. Amén. Como ascendió el Señor Jesucristo. Amén. Gloria Ahora, a Dios. veamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 9. Aquí nos da más información la Biblia para abrir nuestro entendimiento y que sepamos diferenciar los tiempos y apreciar las señales de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente, porque estamos leyendo la Biblia, Amén. que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿quiénes? Ajá. Los que no lo esperan, los que no están irreprensibles. Paz y seguridad. Va bien en paz. Está Donald Trump terminando la guerra y poniendo paz y va a la seguridad. Todo eso es señales. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos los confiados, no los que estamos preparados, no. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, lo dice, aquí hace la diferencia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de ignorancia de la palabra, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se... Pero nosotros que somos del día, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco, con protección de la mente. Amén. Para no cambiar de la mente, no tener una mente voluble, que pensamos hoy una cosa y mañana otra. Creemos una cosa hoy y mañana no. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para juicio, no, porque somos hijos de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Muchos enseñan que la iglesia va a pasar la tribulación 3 años y medio, otros que van a pasar todos los 7 años, pero aquí la Biblia nos dice que no, porque no nos ha puesto para ira. Amén. Depende de nosotros. Amén. Todo está avisado aquí ya. Depende de nosotros si nos preparamos o no nos preparamos. Amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Velar nuestra condición espiritual para ver si estamos bien con Cristo para irnos con Él. Amén. Porque si estamos con Cristo, amistados con Él, pues no vamos. Pero si estamos enojados, separados de Él, nos vamos a quedar, hermano. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos en el espejo de la palabra para ver cuál es nuestra condición real.
Segunda de Corintios 13:5. Aquí está el espejo. Segunda de Corintios 13:5. Aquí está una orden. Es una orden. 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Amén. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, si estás todavía en Cristo, obedeciendo la palabra. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No te conoces cómo eres? ¿No sabes lo que estás haciendo? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Nuestra conciencia y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dan la convicción. Si estamos tibios, o estamos fríos, o estamos calientitos con el Señor. Amén. Una de las señales para irnos con Cristo es que amemos su venida. Esta es una de las señales bíblicas que dice aquí. Porque el que ama su venida está preparado. Y el que no ama su venida no está preparado. Si no amamos su venida, es señal de que no estamos preparados. Y estamos en peligro de quedarnos. Amén. Ese es el problema. Estamos fríos con el Señor. No tenemos esa comunión, esa relación que teníamos antes. Y el Señor dice: ten cuidado, no dejes el primer amor, porque si dejas el primer amor, te fregaste. No podemos dejar el primer amor. El primer amor es Dios. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo el primero en todo. Ese es el primer amor. Y si mantenemos ese cuidado de poner a Dios primero, entonces vamos bien. Amén. Gloria a Dios. Ese es un examen que tenemos que hacernos y el Espíritu Santo nos va a dar comisión de que estamos bien o estamos mal. Veamos en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Aquí está una advertencia. Y la Biblia es bien clara. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y es la verdad más clara que hay aquí. Totalmente, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis, como estamos viendo, que aquel día se acerca. Todos nosotros sabemos, como 2 y 2 son 4, que el día de la venida de Cristo se acerca, porque sentimos en nuestro espíritu, sentimos ese deseo de prepararnos, de estar alerta, porque el Señor viene pronto. Debemos estar unidos como cuerpo, congregados, dirigidos por el Espíritu Santo, firmes en Cristo, para irnos con Él. Amén. Esa es la condición, que estemos reunidos siempre. Todos vemos las señales que está pasando. Todos vemos las señales. Ajá. Cuando estamos congregados, comentamos de lo que está pasando. Ajá. Cuando un cristiano no se congrega, no se reúne, no conversa con otro cristiano, entonces no se informa de las cosas que está viendo. Tenemos que comentar y ver, mira lo que está pasando, todos son señales. Esta nevada es una señal a nivel nacional. Y en otras partes también es mundial, porque en Europa ha habido muchas nevadas. Amén. Entonces está hablando el Señor. Vemos las señales. Amén. Las señales, Ajá. el cielo. Los fariseos le preguntaban al Señor: Señor, danos señal del cielo para creerte. Y el Señor, ¿qué está haciendo nosotros? Para los incrédulos, mandando todas estas señales, que el Señor viene pronto. Amén. Y que por lo tanto no dejemos de ponerlo a Él en primer lugar. Nos preparemos. Que nos preparemos. Veamos en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3 del 2 al 6. Apocalipsis 3, versículo 2 al 6. Bendito sea el Señor.
Jesucristo nos dice, porque Él mismo está diciendo aquí, Él está escribiendo a las 7 iglesias, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estás frío, estás tibio, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor nos quiere perfectos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la palabra, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, en esa iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un remanente que se cuidaba, estaba bien con el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es una advertencia firmada por el Espíritu Santo. Amén. Cristo nos da la última advertencia. Ahora solo depende de nosotros. Ya, aquí terminamos con la primera venida. Ahora, la de salvación, la advertencia. Ahora veamos el día de Cristo, o sea, la segunda etapa, que viene como juicio. Como juicio. Aquí vamos a ver cosas horrendas. Vamos a comenzar con Joel. Vamos al antiguo pacto. Con Joel, capítulo 2, del 30 al 32. Joel, capítulo 2, 2, del 30 al 32. del 30 al 32. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esa es la segunda etapa ya, que viene con juicio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así se llama la segunda venida de Cristo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En aquel tiempo, amados hermanos, los enemigos de Dios sufrirán su ira, su juicio. Ahora veamos en Sofonías capítulo 1, Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué vemos aquí? Aquí es otro anuncio de los juicios de Dios. Y dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente en el juicio. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Qué tremendo, hermanos. Son juicios de Dios. Bendito sea el Señor. Amén.
En aquel tiempo los enemigos de Dios sufrirán tremendamente su castigo. Ahora veamos en Zacarías 14 del 1 al 4. Zacarías 14 del 1 al 4. Bendito sea el Señor. Y dice así: He aquí viene el día de Jehová. Viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Tus, le dice al pueblo que se queda. Tus despojos. Porque yo destruiré a todas las naciones. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, los pies de Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ahí será la batalla del Armagedón. Cristo llega a la tierra, amados hermanos, a pelear por su pueblo, a defender a su pueblo y destruir a todos los malvados. El día de Jehová, Dios, es un tiempo de juicio, de restauración y establecer su reino terrenal. Veamos en Mateo 24, del 29 al 30. Mateo 24. Bendito sea el Señor. 29, 30. Del 29 al 30. Dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de los 7 años de tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, serán removidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amados hermanos, todo lo que está escrito aquí en la Biblia se cumplirá, porque es verdad de Dios. Todo lo que Él dijo se cumplirá, todo, porque está escrito. Seguimos con el tiempo del juicio. Mateo 25, del 31 al 32. Mateo 25, del 31 al 32. A 33. 33, ok. A 33. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, porque nosotros venimos con él después, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y sus cabritos a la izquierda. Él hace la separación. Este juicio de las ovejas y de los cabritos ocurre después de la tribulación y del regreso de Cristo a la tierra, pero antes de su reinado milenial, antes de comenzar el milenio. Ahora, vamos a ver en Juan capítulo 12, del 47 al 48. Juan capítulo 12, del
47 al 48. El 48. Bendito sea el Señor. Aquí dice el Señor Jesucristo. Al que oye mis palabras, repito, al que oye mis palabras y no las guarda, no las obedece, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, cuando él vino a morir por el mundo primero, cuando él nació. Sí. Pero el problema va a ser después. El que me rechaza, como vemos aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Cuál? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bueno, hay juzga. La palabra, el verbo va a ser el que juzgue a toda la creación en el día final. Ahora veamos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 del 5 al 8. 5 al 8. Porque en toda la Biblia están los juicios de Dios, así como están las bendiciones. Entonces vemos aquí en Romanos capítulo 2 del 5 al 8 dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira, para el día del juicio, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, perseverando en Cristo, buscan gloria y honra e inmortalidad de vida eterna con Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios castiga a los que practican la maldad y recompensa a los justos, porque el Señor es justo. Ahora veamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del 5 al 10. Del 5 al 10. Hasta el 9 vamos a hacer. A ver, segunda, sí. Segunda. Sí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Del 5 al 10. Ya. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, sufres. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esta manifestación, amados hermanos, será
cuando Jesucristo con poder y en gloria venga a destruir el sistema del mundo actual y a inaugurar su reino milenial, porque esta es parte del juicio que va a ser al final del Señor. Veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y dice así, 3:13, sí. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No es la primera venida, no, porque cuando es la primera venida viene solo al cielo, a las nubes, y de ahí nosotros nos reunimos con Él. Pero aquí viene, ya esta es la última, ya viene a juicio, pero también viene a bendecir. Por eso dice, Señor Jesucristo con todos sus santos, cuando venga a reinar en el milenio. Aquí se refiere a la venida de Cristo a la tierra a juzgar, ya, al final de la gran tribulación. Ahora veamos en 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. Así. Pero el día del Señor, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Después de esto, que todo sea quemado, pues, vendrán el cielo nuevo y tierra nueva. Veamos en Judas 6, más adelante. Judas, versículo 6. Porque todos estos son épocas de juicio. Y dice así, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que pecaron, porque todo el mundo, ahí no se salva nadie al final, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Allí se juzgarán a los ángeles. Veamos en Judas 14 y 15, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, con nosotros ya, que nos fuimos con el Señor primero, ahora regresamos con el Señor 7 años después, para reinar con Él 1000 años aquí en la tierra, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Por rebeldes hablan cosas malas contra Dios. Ahora veamos en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 del 7 al 17. Bendito sea el Señor. Dice así, cuando abrió el cuarto sello, estamos en pleno juicio, en la tribulación, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, le dijo a Juan. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre, Muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí vemos los que se quedaron por fríos o tibios, se quedaron del primer viaje. ¿Ellos qué? Para no perderse, tuvieron que dejarse cortar la cabeza para no condenarse. Tuvieron que pagar, fueron decapitados. Repito el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos no se dejaron sellar y clamaban a gran voz esas almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, porque se quedaron de la primera vida, del primer viaje, de la primera etapa. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie, hermano. Aquí vemos desatada. Ahora veamos. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Bendito sea el Señor. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Aquí es todo, está gozo nosotros, nos gozamos todos al final ya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa, quien Israel, se ha preparado. Y a ella, pues estaba en el cielo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuáles son los llamados? La iglesia. Nosotros fuimos ahí llamados. Ayer nos vino hace 7 años, primero, en el primer viaje, ahí fuimos nosotros, el cuerpo de Cristo, invitados para la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí vemos la boda del Cordero, amado hermano. El Cordero, Jesucristo, se harán en el cielo. La esposa es Israel. La iglesia del antiguo pacto es la novia. Los invitados somos nosotros, la iglesia de Cristo, su cuerpo, compuesta por judíos y no judíos. Y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora vamos a ver aquí a la novia. Isaías 54, 5, 8. Isaías 54, del 5 al 8. Aquí está la historia. Volvemos al antiguo pacto para darnos cuenta quién es la novia. 5 y 8. Bíblicamente. 54 del 5 al 8.
porque tu marido, o sea, está hablando de Israel, a Israel, porque tu marido, o sea, el marido de Israel es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, se está refiriendo a la nación de Israel, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque él se había casado con Israel. Dice, y por eso que dice el 7, por un breve momento te abandoné, por unos años, pero te recogeré con grande misericordia, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y para aclarar todo, aquí esto, vamos a terminar con Oseas capítulo 2, del 16 al 20. Oseas. Oseas capítulo 2 del 16 al 20. Aquí está bien claro lo que dice la palabra de Dios. Espero que yo les espero que me encuentren, porque es muy importante enterarse por lo que dice la Biblia, lo que nos enseña el Espíritu Santo. Oseas capítulo 2 del 16 al 20. Y dice así: en aquel tiempo, y al tiempo final, dice Jehová, me llamarás Isi. Isi, que quiere decir mi marido. Entonces, en aquel tiempo, dice Jehová, le dice a Israel, me llamaréis Isi, mi marido, y nunca más me llamarás Balí, que quiere decir mi Señor. Ya no me vas a decir mi Señor, me vas a decir mi marido. ¿Por qué? Porque se casó. Ahí en la boda del Cordero nosotros fuimos del cuerpo de Cristo invitados. Mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de los ídolos que tenía Israel. Y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré de ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada de guerra, y te haré dormir segura. Hizo pacto con los animales, ya el tigre no se come más, no come más carne, el león tampoco, nada, la serpiente no puede morder a nadie, pierde el veneno, y todo va a ser así. Y el 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Ahí le ofrece matrimonio. Ahí es la boda del Cordero que vimos en Apocalipsis al final. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Sí, bendito sea el Señor. Entonces, estas, hermanos, son las dos etapas de la venida de Cristo. Y tenemos que, bendito sea el Señor, tenemos que aprenderlas para ser diferenciados. Vamos a orar. Vamos, Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Espíritu Santo, por habernos explicado y enseñado claramente con tu palabra, Señor, las dos etapas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Espíritu Santo, a prepararnos para irnos en la primera etapa, que está muy pronto a suceder, porque ya estamos viendo todas las señales ya. Ya el cielo está derramando señales también, no solamente terrenales, sino del cielo, porque está avisando que tu venida está próxima. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayuda, Señor, que todas nuestras almas sean salvas. La salvación de nuestras almas es lo más importante, Señor. Lo terrenal no importa, eso se queda, pero nuestras almas se van. Ayúdanos a preparar nuestras almas para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor, lo recibimos y cuidamos tu salvación con temor y temblor.
Padre, gracias. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia.